Buenos días. Buenos días, Iglesia de Cristo. Os pido que toméis asiento, encontréis vuestro sitio y vamos haciendo un poquito de silencio para dar inicio al culto al Señor. Toda gloria sea dada a nuestro Dios. Aquí hablamos de Dios, del carácter de Dios, de su bondad, misericordia, de su amor, de la paz que derrama sobre nosotros. El Dios que tiene el control de todas las cosas, es a Él que estamos alabando ahora. Vamos tomando asiento y os pido que busquéis el silencio para que podamos dar inicio a este encuentro tan importante de la Iglesia Evangélica de Huelva y región o de la provincia de Huelva. Quisiera saludar a cada una de las iglesias aquí representadas, son muchas, se puede ver el pueblo de Dios aquí reunido. La palabra de Dios dice por boca de Jesús, en el Evangelio de Juan está registrado, capítulo 17, que la gloria de Dios se manifiesta por la unidad de su pueblo, porque es el cuerpo de Cristo, que somos nosotros, que sois vosotros, a Dios sea dada la gloria. Quisiera, además de destacar vuestra presencia como pueblo de Dios, destacar la presencia de personas especiales para nosotros y que cumpliendo también la palabra de Dios, siempre estamos orando, ¿no es verdad? Diariamente, en cada encuentro de nuestras iglesias, porque son varios los textos de la palabra del Señor, de la Biblia Sagrada, que nos dice que tenemos que honrar, respetar, orar, interceder por nuestras autoridades. Y por ello queremos aquí saludar, hacer mención a la presencia de doña María Pilar Miranda, la alcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Huelva, nuestra gratitud por su presencia. También doña María Dolores Ponce, concejala delegada de Infraestructuras y Servicios Públicos. También doña María Milagros Rodríguez, concejala delegada de Movilidad y Seguridad Ciudadana. No lo digo por una cuestión simplemente para agradar, no estamos para agradar a hombres, pero sí a Dios. Y Dios nos dice que tenemos que mirar a aquellos que cuidan de la administración de las cosas de Dios a nivel estructural, a nivel de población, orar, interceder, respetarles. Este pueblo que aquí está es el primer de la línea en cumplir todo aquello que traiga paz. A la palabra de Dios dice, buscar la paz de la ciudad y encontraréis vuestra paz. Este es un pueblo de paz que respeta y ora por sus autoridades. Dios os bendiga. Y cuando David se pone delante del pueblo de Dios para empezar un culto como este, dice, bendiciendo al Señor en presencia de toda la asamblea, bendito sea Señor Dios de nuestro Padre Israel desde siempre y para siempre. Tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en los cielos y en la tierra. Tuyo también es el reino y estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza, el honor. Tú lo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos gracias a tu glorioso nombre. Tributamos alabanzas, que es lo que vamos a tributar. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas que voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado a ti, lo hemos recibido de ti. Y Pedro, cuando se pone delante del pueblo de Dios en el Pentecostés, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Y Jesús, al empezar su ministerio, dice, el pueblo asentado en tinieblas, la verdad, Mateo dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz,
y a los asentados en región de sombra y muerte, la luz resplandeció sobre ellos. Entonces Jesús empieza su ministerio predicando y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vamos a orar ahora, y culto al Señor, antes de cualquier cosa, empieza con arrepentimiento, confesión de pecados, porque estamos delante del Señor de los ejércitos, el Altísimo, estamos delante del Creador, y delante de Él no se exalta a nadie, solo a Él, porque Él es el gran Dios. Vamos a curvar nuestras cabezas y vamos a orar con nuestra hermana pastora Salvi. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás aquí con nosotros, Señor. Gracias por este día, por este evento, Señor, por el día de la reforma, Señor. Señor, todo lo queremos hacer para tu gloria, Señor. Gracias que tú eres Dios en los cielos y en la tierra. Señor, tú eres el Todopoderoso, Señor. Señor, tú eres el soberano de las naciones, Señor. Tú dices en tu palabra, Señor, que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estás en medio. Y aquí hay más de 2 o 3 reunidos, Señor. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Recibe gloria en esta mañana, Señor. Te damos gracias por las autoridades, Señor, por la alcaldesa, Señor. Pedimos tu bendición sobre ellos, Señor. Padre, gracias por los pastores, por los ancianos, Señor, por los líderes de tu iglesia, Señor. Señor, pedimos tu bendición, Señor. Te damos gracias por tu iglesia hoy presente, tu iglesia de Huelva, Padre. Bendice a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú quieres hacer en esta mañana. Te damos gracias también por Venceslao y Pili. Señor, por el predicador que nos va a traer tu palabra. Pedimos que sea ungida, Señor, con el poder desde lo alto, Padre, sobre tu siervo, Señor. Gracias por predicar tu poderosa palabra. Como dice, Señor, en la Biblia, Señor, no volverá vacía, sino que hará lo que tú le has mandado, Señor. Y pedimos que tú prepares nuestros corazones en esta mañana para recibir tu palabra, Señor. Bendice la alabanza con poder, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos estar en tu presencia, Señor. Señor, todo te lo pedimos en el nombre todopoderoso de Jesús y te decimos amén y amén. Gloria a Dios, gloria al que vive, al que reina, al todopoderoso. Al que el que fue y el que vendrá. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Queremos dar palabra a un saludo. La señora alcaldesa, doña Pilar, no podrá estar todo el tiempo con nosotros y tampoco mañana, que es cuando habrá un encuentro con ese objetivo. Entonces nos alegra darle la palabra para un saludo a la iglesia aquí reunida. ¿Se puede acercar? Muy buenos días a todos, podéis sentaros. Voy a ser muy breve porque lo importante es la palabra, lo importante es la oración, lo importante, por supuesto, es Dios nuestro Señor. Pero no quería dejar de venir a saludaros. Mira, yo en breves momentos me voy a Madrid porque mañana presentamos el Congreso de Hidrógeno Verde que tendrá lugar el año que viene en Huelva. Un congreso muy importante que vendrá el rey, probablemente está invitado, y que va a suponer pues el comienzo de una nueva era para Huelva que va a dar riqueza, empleo y oportunidades. Queremos ser la ciudad verde del sur de Europa. Hidrógeno verde, metanol verde, energía renovable que va a dar empleo a muchas de vuestras familias. Por eso es muy importante que mañana estemos en Madrid y nos vamos desde hoy porque empieza el programa de actuaciones. Se quedarán con vosotros mis compañeras, por supuesto, para que podáis conocerla, para que podáis hablar con ella. Mirad, para mí es una gran ilusión estar aquí. Os conocí hace muchos años porque tuve la suerte de ser la concejala de Servicios Sociales con Pedro Rodríguez y estuve en vuestras iglesias al comienzo de nuestros mandatos. Estuvimos 20 años en Huelva. Tuve la oportunidad de conoceros.
A muchos de vosotros también os conozco a nivel personal y valoro muchísimo el trabajo que hacéis. Yo os pido que recéis por mis compañeros y por mí para que Dios nos dé luz para hacer cosas buenas en Huelva. Os lo pido encarecidamente, porque si nosotros nos equivocamos, fastidiamos a muchas personas y nosotros queremos hacer el bien a la ciudad y hacerle el bien a todos vosotros. No sois conscientes de la importancia de vuestro trabajo. Muchas gracias. No sois verdaderamente conscientes de lo importante que sois. Importante porque rezáis. Esa unidad de personas rezando a Dios hace posible milagros. Y importante por la labor social tan magnífica que estáis realizando. Yo me pongo a disposición de ustedes, a nivel personal e institucional. Hoy hablaba con vuestros pastores. Me gustaría visitar todas las iglesias que tenéis en Huelva para ser conscientes de vuestras necesidades, de vuestros problemas, para ayudar en todo lo que podamos y ponernos a vuestra disposición totalmente para que juntos podamos seguir trabajando por Huelva. Así que yo sin más, porque lo importante es la oración, lo importante es el Señor y lo importante es lo que vais a hacer, no me voy a poder quedar hasta el final porque tengo que coger el AVE para irme a Madrid, pero voy a escuchar un poquito por lo menos porque me encanta escuchar vuestras voces y estoy muy contenta de que nos hayáis invitado a estar un ratito con vosotros. Así que os lo paséis bien, que celebréis en comunidad, en contacto, el Día de la Reforma y darle las gracias a toda la comunidad evangélica de Huelva por invitarnos y por el importante trabajo que realizáis todos y cada uno de vosotros. Muchísimas gracias. Gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia, y ahora sí vamos a adorar al Rey. Amén. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. No puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte, Cristo. Toda rodilla se doblará ante
Hace poco más de un año y medio aproximadamente, con motivo del estallido de la guerra en Ucrania, el secretario general de la OTAN dijo que el mundo se había convertido en un lugar muy peligroso. Si esa declaración la hubiera hecho cualquiera, pensaríamos que estaríamos ante un fanático alarmista que quiere sembrar el miedo en la gente. Pero como esa declaración no la hizo cualquiera, sino que la hizo una persona que tiene un alto cargo y una responsabilidad muy grande y también sabe lo que se trae entre manos, quiere decir que entonces es una declaración que tenemos que considerar. Además, se trata de una guerra que no sabemos ni cuándo ni cómo va a terminar. Pero si eso fuera poco, hace un par de semanas ha empezado otra guerra en Oriente Medio. Oriente Medio era un polvorín ya de por sí, lo que pasa es que era un polvorín más o menos que estaba relativamente calmado, pero ahora ha estallado. Y es algo que también no sabemos las dimensiones que eso pueda tomar y cómo puede terminar. No faltan lugares en el mundo, en la tierra, donde también hay caldos de cultivo que pueden desembocar en enfrentamientos bélicos. Por ejemplo, en Extremo Oriente hay una tensión latente entre algunas naciones muy poderosas en las que están en disputa cuestiones territoriales. Hace poco acabamos de pasar por una pandemia que ha paralizado el mundo. Se trata de un acontecimiento que, si nos retrocedemos en los anales de la historia, no tiene parangón, porque aunque es verdad que ha habido pestes y otros desastres sanitarios, sin embargo, siempre han estado localizados en determinados territorios. Pero la pandemia que ha asolado esta vez ha sido algo mundial. Y luego estamos asistiendo también a un problema como es el cambio climático. El cambio climático no anuncia nada bueno, no depara nada bueno, sino todo lo contrario. Todo indica que vamos directos hacia una catástrofe mundial sin precedentes. Así que juntando todos estos hechos, todas estas realidades, no son invenciones, no son imaginaciones, sino que son realidades y acontecimientos que están ocurriendo, nos damos cuenta de que este mundo fácilmente puede hundirse o está en trance de hundimiento. Y ahí es donde viene el sentido, el significado de la palabra salvación. Este mundo necesita salvación. Pero ¿quién nos salva? ¿Cómo nos salva? En 1505, Martín Lutero ingresó en el monasterio agustino de Erfurt. Él había sido destinado por su padre a la carrera de leyes. Su padre quería que Lutero fuera abogado. Sin embargo, hubo un momento en la vida de Lutero en el que ocurrió una crisis en la que él vio en peligro su vida. Y entonces se comprometió, resolvió que iba a dedicar su vida para consagrarla a Dios. Y de esa manera es como entró en el monasterio agustino. Y allí entonces se dedicó a hacer lo que todo monje se supone que debe hacer. Es decir, tratar de conseguir la paz de su conciencia mediante rezos, penitencias, ayunos, flagelaciones, etc. Sin embargo, por más que se esforzaba en hacer todas estas cosas, él nunca encontraba la verdadera paz de su conciencia, no encontraba la salvación. Pasados unos años, él consiguió el doctorado en teología, de tal manera que tuvo que empezar a enseñar en la Universidad de Wittenberg
clases de teología a sus alumnos. Aquí podemos ver una cosa interesante de cómo alguien puede ser doctor en teología y, sin embargo, no conocer verdaderamente la salvación. Pero fue allí, en su cuarto de estudio, preparando sus clases de la Biblia que tenía que enseñar a sus alumnos, cuando él hizo un descubrimiento que nunca anteriormente había conocido. Estudiando los textos de la Biblia, se dio cuenta de que hay dos clases de justicia en Dios. Está la justicia retributiva. La justicia retributiva es aquella por la cual Dios castiga lo malo y premia lo bueno. Pero entonces eso lo único que hacía era aumentar todavía más la angustia y la tortura de conciencia de Lutero. Porque si Dios me aplica su justicia retributiva, quiere decir que estoy perdido, porque en mí hay maldad, porque en mí hay pecado, y entonces no tengo remedio, no tengo solución ante ese Dios que es justo. Pero indagando, siguiendo, estudiando en la Biblia, se dio cuenta de que hay otra clase de justicia en Dios de la cual la Escritura habla, y es la justicia salvadora. La justicia salvadora consiste en que Dios ha aplicado la justicia retributiva que tenía que aplicarnos a nosotros, la ha aplicado a su Hijo Jesucristo en la cruz. De tal manera que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios estaba cargando sobre él la justicia retributiva que nuestros pecados merecían. Y en base a eso es por lo que Dios puede otorgarnos a nosotros justicia salvadora. Su Hijo llevó nuestro pecado, su Hijo cargó con esa justicia retributiva de condenación de parte de Dios para que nosotros podamos quedar exentos y podamos quedar libres de tener que responder ante Dios por nuestros pecados, porque Jesucristo ha respondido en lugar nuestro a nuestro favor. A los predicadores de la antigüedad no se les aplaudía, se les tiraban piedras. Entonces es de esa manera como Lutero descubrió esa gran verdad que le había estado oculta, de que esa justicia salvadora Dios la otorga gratuitamente a todo aquel que pone su confianza en Jesucristo. De tal manera que todos los ayunos, todas las flagilaciones, toda la penitencia, todos los rezos y demás, todos los esfuerzos que él había estado haciendo eran inútiles totalmente, porque Dios le estaba dando, le estaba ofreciendo que pudiera recibir esa salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Y es en el texto que voy a leer a continuación donde la Biblia nos habla acerca de esa salvación. Está en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3 y versículos 15 y 16. Y dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí podemos ver dos grandes verdades. La primera verdad es sobre la naturaleza de este libro, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. La naturaleza de este libro viene definida por la palabra Sagradas Escrituras. En primer lugar, quiero fijarme en la palabra Escrituras. Escrituras quiere decir que es algo que está escrito. Lo escrito es lo que está fijado. Lo fijado es lo que es concreto, definido, exacto.
Los seres humanos, cuando tenemos que hacer algún acontecimiento trascendente, lo ponemos por escrito. Los acuerdos, los pactos que hacemos con otras personas, las ponemos, las fijamos por escrito, para que quede constancia, para que eso permanezca para el futuro. Porque las palabras se las lleva el viento, porque las palabras se pueden deformar fácilmente cuando el tiempo va pasando y cuando van pasando de boca en boca, de tal manera que la palabra original no se parece en nada a la palabra que ha ido pasando de uno a otro. Pero lo que ha sido puesto por escrito es algo que queda permanentemente fijado. Los seres humanos tenemos por costumbre el efectuar por escrito las grandes transacciones. ¿Cuánto más entonces Dios no va a fijar por escrito aquellas palabras que quieren que permanezcan para siempre? Así que aquí tenemos a las Escrituras. No es una tradición oral, no es algo que viene de alguien, no, es algo que Dios quiso que se fijara, que se escribiera. Y el otro calificativo que acompaña a Escrituras es la palabra sagradas. Sagradas quiere decir que estamos ante una escritura que no es cualquier escritura, que no es una escritura más, sino que estamos ante una escritura que está en un nivel, que está en una categoría diferente. Lo sagrado es aquello que pertenece a Dios. Lo sagrado es aquello que es de Dios, que es perteneciente a Dios. Y por lo tanto aquí estamos ante unas escrituras, no como las escrituras que hacemos ante un notario o ante un juez o ante un abogado, sino que estamos ante unas escrituras que son sagradas, porque vienen de parte de Dios. De hecho, fíjate lo que dice un poquito después el apóstol aquí. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada la empleamos muchas veces en el arte, ¿verdad? Los pintores, se habla de la inspiración que tienen los pintores o de la inspiración que tienen los poetas. Una vez se le preguntó a Picasso, ¿qué es la inspiración? Y Picasso respondió, la inspiración es trabajo, trabajo y trabajo. Es decir, para ese pintor, la inspiración es el producto del esfuerzo humano. Otros pueden pensar que la inspiración es salir al campo y contemplar las maravillas de la naturaleza, contemplar el cielo despejado, contemplar los árboles, contemplar el río, contemplar los mares y toda esa belleza que entonces nos impulsa a escribir bellos poemas o a plasmarlo con nuestros pinceles. Eso, dirían muchos, es la inspiración. Otros dirían que la inspiración viene de las musas, esos seres fantásticos que los paganos decían que era lo que movía a los escritores y a los poetas y a los artistas a plasmar sus obras de arte. Pero la inspiración de la que aquí se está hablando, toda la escritura es inspirada, no viene del esfuerzo humano, no viene de la naturaleza, no viene de las musas. Toda la escritura es inspirada por Dios, lo cual quiere decir entonces que estamos ante un libro que tiene una autoridad superior, que tiene una autoridad inamovible. Es un libro en el cual podemos descansar, en el cual podemos confiar, al cual podemos creer, porque es totalmente verídico, es veraz lo que está contenido en este libro, ya que no es producto de lo humano, porque si fuera producto de lo humano estaría plagado de errores y de deficiencias como todas las cosas humanas. Pero aquí estamos ante una obra que viene de parte de Dios. Toda la escritura, toda. No hay unas partes
que son erróneas y otras partes que son verdaderas, y entonces tenemos que andar viendo cuál será la parte errónea y cuál será la parte verdadera para quedarme solamente con la verdadera y desechar la errónea. No, toda la Escritura es inspirada por Dios, desde el principio hasta el fin, desde la primera página hasta la última. Toda esta Escritura ha sido inspirada por Él. Así que aquí tenemos la naturaleza de la Sagrada Escritura. Pero también en este pasaje se nos enseña cuál es el propósito de la Sagrada Escritura. Y el propósito lo dice bien claro aquí, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El propósito es darnos sabiduría para que podamos salvarnos. Darnos sabiduría. Te pueden hacer sabio. Fíjate que no dice te hacen sabio, como si fuera algo automático, sino te pueden hacer sabio, lo cual quiere decir que se requiere una disposición por parte de la persona para que las Escrituras te puedan impartir esa sabiduría. Y esa sabiduría, esa disposición, consiste en el deseo de ser enseñado, en la humildad de reconocer que no lo sé todo, que ignoro muchas cosas y que necesito la ayuda de Dios para que me abra el entendimiento, para que me dé luz, de tal manera que pueda captar las verdades que aquí hay. Esto quiere decir entonces que aquellos que se consideran sabios en sí mismos, que están llenos de sí mismos, de su propia sabiduría, nunca encontrarán la sabiduría para hallar la salvación en las Sagradas Escrituras. Pero todo aquel que se sabe y se siente ignorante y necesitado, entonces es la persona que es el recipiente idóneo en el cual Dios va a depositar estas verdades preciosas que le van a hacer sabio. ¿Sabio para qué? Sabio para la salvación. Y aquí es donde tenemos la gran palabra. Aquí es donde tenemos la gran búsqueda por la que Lutero estuvo luchando durante tantos años hasta finalmente descubrirla en las Sagradas Escrituras. Aquí tenemos esta gran palabra que estábamos diciendo al principio. Este mundo se hunde, este mundo va al precipicio. Este mundo necesita salvación. Tú necesitas salvación, cada uno de nosotros necesitamos salvación, una salvación individual y una salvación colectiva. Te pueden hacer sabio para la salvación. La palabra salvación es contraria a la palabra perdición. Y precisamente ese es el estado en el que nos encontramos los seres humanos. Estamos en estado de perdición. Es un estado de alejamiento de Dios. Es un estado de separación de Dios. Sí, hay un abismo de separación entre nosotros y Dios. Ese abismo está provocado por nuestros pecados, por la violación continuada de las normas que Dios ha dado, de la ley que Dios ha establecido. Y a causa de esa violación, de esa transgresión continua, se ha producido un abismo entre nosotros y Dios, un abismo que es insalvable por nosotros mismos. La perdición significa que estamos en un estado de ignorancia, de desconocimiento total del verdadero Dios. Y es por esto que estamos sumidos en una idolatría continua. Y con la idolatría ya no solamente se refiere a imágenes, a formas físicas. Hay muchas clases de idolatría en el mundo de hoy, en el día de hoy. Está la idolatría del consumismo, está la idolatría del materialismo, de poner todas esas cosas como si fueran el último fin y el propósito final en la vida. Estamos en un estado de enemistad contra Dios. Estamos perdidos, sí.
Estamos en un estado de condenación por causa de nuestros pecados, por causa de esa justicia retributiva de Dios. Si estamos en ese estado de perdición, significa que necesitamos urgentemente, desesperadamente, la salvación. Y aquí, en este pasaje, se está hablando de en qué consiste esa salvación, cuál es el medio de esa salvación, quién es el autor de esa salvación, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fe da credibilidad al que ha pronunciado una palabra. La fe se fía. La fe otorga veracidad al que ha pronunciado una promesa, al que ha hecho una declaración. Y en ese sentido, Dios ha hecho una declaración de que en su Hijo Jesucristo hay salvación para nuestros pecados. Y todo aquel que se fía de Dios y cree la promesa que Dios ha dado en la salvación que ha puesto en su Hijo Jesucristo es quien recibe la fe. De tal manera que la fe es el medio, el único medio para recibir la salvación. Martín Lutero lo supo bien, porque él había buscado por otros medios personales, esfuerzos personales, que terminaban siempre en el fracaso más absoluto. Tú puedes intentarlo de otras maneras, tú puedes intentarlo haciéndolo de acuerdo a tus propios criterios o a tus propios pensamientos, pero al final el fracaso está asegurado, porque el único medio verdadero y cierto es la salvación por la fe. Mientras tú estés descansando en tus propios esfuerzos, significa que tú te constituyes en tu propio Salvador. Pero si tú descansas, si tú confías, si tú te fías de lo que Dios ha dicho sobre la promesa en Cristo Jesús, significa que estás descansando en lo que Dios ha efectuado. Y entonces estás diciendo que Dios es el Salvador tuyo. Para la salvación por la fe, el medio que es en Cristo Jesús, el autor de la salvación, Cristo Jesús. Fíjate en estas dos palabras, en estos dos nombres, Cristo y Jesús. Cristo significa ungido. Ungido quiere decir que Él ha sido capacitado, que Él ha sido facultado, que Él ha sido investido por Dios para ser ese Salvador. No busques la salvación en ningún otro personaje, no busques la salvación en ninguna institución, no busques la salvación en ninguna ceremonia, porque solamente está en esta persona, Cristo Jesús, aquel que ha sido ungido y facultado por Dios para realizarla. La primera palabra, Cristo, el ungido. Y la segunda palabra, el segundo nombre es Jesús. ¿Sabes lo que significa el nombre Jesús? Pues significa precisamente Salvador. Cuando el ángel le anunció a José que el embarazo con la que iba a ser su esposa no era algo natural, sino que era algo sobrenatural del Espíritu Santo, le dijo que le pusiera al niño cuando naciera el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y efectivamente, ese nombre Jesús significa Salvador, de tal manera que aquí estamos ante el autor, el ejecutor de la salvación. Él vino a este mundo, Él se hizo hombre, Él tomó nuestra propia naturaleza, se hizo como uno de nosotros, siendo hijo de Dios, siendo
uno con el Padre desde toda la eternidad, Él vino a esta tierra porque sabía que era la única manera de poder sacarnos del atolladero en el que nos encontrábamos. Y no solamente se hizo hombre, sino que Él murió de la forma como murió, cargando con la culpa y cargando con la condenación de nuestros pecados. Y al tercer día resucitó, con lo cual Dios dio testimonio al levantarlo de los muertos, de que Jesús no era un usurpador, no era un cuentista que decía cosas muy grandilocuentes, muy bonitas, que al final no sirven para nada, sino que el hecho de levantarlo de los muertos significa que Dios respaldó y testificó todo aquello que Jesús había dicho, y también que la obra que Él hizo en la cruz a favor nuestro era eficaz y es eficaz. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Es útil la Escritura? ¿Es provechosa para la Escritura? ¿La Escritura? Claro que sí. Ya lo estamos viendo, porque nos comunica la sabiduría que necesitamos para saber dónde y en quién está la salvación. Pero no solamente sobre eso, sobre el inicio de la salvación, sino también sobre el adelanto, el crecimiento en la salvación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que aquí tenemos el ministerio docente que la Escritura tiene. Es un ministerio docente. La Escritura es una maestra. Nos enseña, es decir, nos comunica conocimiento, nos redarguye, o sea, nos reprende, tiene palabras para decirnos, cuidado, ¿por dónde vas? Tiene palabras para llamarnos la atención cuando es necesario, palabras fuertes para hacernos recapacitar y volver en sí. La Escritura nos corrige, es decir, enmienda aquello que está torcido, enmienda aquello que está desviado, aquello que puede empezar a desviarse. Sí, porque aunque hayamos recibido la salvación, todavía estamos en peligro de poder apartarnos y de poder desviarnos mientras estemos aquí abajo, en medio de luchas y de tentaciones y de pruebas. Y aquí es donde viene la Escritura como maestra, para que podamos rehacer y volvernos otra vez a Él, para instruir, para formar, para modelar nuestro carácter y nuestra personalidad, de tal manera que podamos ser más y más reflejo de la voluntad de Dios, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, sea idóneo, sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Has recibido la salvación? ¿Tienes la salvación o continúas o estás en estado de perdición? O tal vez estás en un estado engañoso pensando que no necesitas salvación o que tú mismo puedes salvarte a ti mismo. Piénsalo bien, considéralo bien, porque lo que está en juego no es un asunto temporal, no es un asunto terrenal que puedes decir, bueno, he tenido una pérdida, pero es una pérdida relativa. No. Aquí estamos ante la mayor de las pérdidas o la mayor de las ganancias, porque tiene repercusiones eternas, porque tiene un alcance que va más allá de esta vida. Por lo tanto, estamos ante el asunto, estamos ante el negocio más importante de todos. Tú puedes perder dinero, te puede ir mal en la vida, en el trabajo, en esto, en lo otro, en muchas cosas. Pero si pierdes todo esto, entonces
has condenado toda tu eternidad, todo tu futuro, por siempre. Por tanto, es preciso, es necesario, es urgente que hoy, aquí y ahora, tú decidas venir ante Jesús, ante el Señor. La presencia de Dios está aquí. Él te ve, Él te conoce, Él te escucha. Si tú vienes ante Él en una actitud de humildad, en una actitud de reconocimiento, sí, Señor, estoy perdido, entonces ese es el primer paso para que a continuación puedas pedirle que Jesús entre en tu vida, venga a tu vida y te otorgue esa justicia salvadora que es ese perdón de pecados. Vamos a orar ahora y voy a hacer una oración. Y tú que estás sentado ahí, si todavía no has hecho esta decisión, si todavía no has recibido a Jesucristo en tu corazón, repite esta oración conmigo desde tu asiento, allí donde tú estás. Señor, vengo delante de ti, estoy delante de ti. Nada puedo ocultarte, nada puedo, Señor, reservarte y nada puedo aparentar delante de ti, porque tú me conoces y tú me sondeas en la profundidad. Tú sabes, Señor, mi condición, mi necesidad y mi estado. Y así, tal cual soy, tal cual estoy, vengo ante tu presencia. Señor, te doy muchas gracias por la obra que tú has hecho en la cruz del Calvario a mi favor, por la obra de esa concesión de justicia salvadora y de perdón de pecados para mí. Te pido, Señor, que ahora pueda experimentarla y pueda disfrutarla para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien insisto que a los predicadores de la antigüedad no se les aplaudía, sino que se les apedreaba. Pero si hay alguien que ha efectuado de corazón esta oración, yo le pediría que se pusiera en contacto con alguno de los pastores que hay aquí para que puedan ayudarte a continuar en este camino que hoy has iniciado. Que Dios os bendiga. Queremos despedir este culto agradecidos con Dios sobre todo por habernos permitido el privilegio primero de habernos salvado, de haber rescatado nuestras vidas y de habernos salvado. Y antes de terminar me gustaría hacer un recordatorio también, como decía Wenceslao, si por primera vez habéis tenido un contacto con Jesús, este es el momento de continuar. Él quiere daros a conocer, no lo buscamos nosotros a Él nos buscó a nosotros, no es una casualidad que tú hayas estado aquí. Si no habías tenido antes un encuentro con Jesús, aprovecha y acércate a cualquiera de nosotros y podemos seguir hablándote de esta persona que cambió nuestra vida. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor infinito, Señor. Te damos gracias, Jesús, por esa fe salvadora, por esa salvación tan grande, Señor, que tú pagaste, por ese precio que tú pagaste en la cruz del Calvario, Señor. Te damos gracias por cada gota de sangre que tú redimiste, Señor, en la cruz por nuestros pecados, Señor. Te damos gracias por pagar el precio que nosotros no podíamos pagar, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por la vida eterna. Gracias por la figura de Jesús, Señor. Y sobre todo, gracias por la unidad de tu pueblo. Gracias por este tiempo que hemos podido pasar delante de ti. Y solamente pensando en ti y en lo que tú has hecho por nosotros, ponemos este tiempo y todos los que podamos pasar en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga.